Arratsalde on denoi, mila esker ona hurbiltzeagatik. Gaur baldintza hobeagoak ditugu atzo baino, así que aprobetxatuko dugu danak hemen egotea garaiz. Hasiera emango diogu jardunaldi honeri, Baske Eskolako harrera jardunaldi honeri, eta nirekin mailan hasiera emoteko, barkatu. Izaskun Landaida Emakundeko zuzendaria daukagu, eta Josune Irabien Amurrioko alkatea eta Eudeleko batzorde eragilearen kidea. Beste barik, hitza ematen deutzet Josuneri. Bai, arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Egia esan hori handia da, ez? Bertan egotiaz, lan politia egin dugu urte hauetan, eta horrein isla dugu hemen, ez? Lehendabizi emakunderi eman nahi diot, eskerrik beroena esan nahi diot, bereziki proiektu honetan, hasi izan orain dela urte batzuk, hasi zen Emakunde eta Eudel batera, nolabait edo erkatu nahi izan zituztelako momentu batean bai teknikarien aldetik ikusten zen beharra, eta da politikagintzan aritzen ziren garai hartan emakumeok ezinbestean eragin zuzena egin ahal izateko, ezinbestekoa zela garai hartan eta gaur ere bada, olako programa bat, Baske Eskola izeneko programa izatea. Berez, orain dela urte batzuk hasi zen formakuntza, prestakuntza ikuspuntu batetik, eta gaur egun, zorionez, aurrerago egin dugu, eta azkenengo 2 urte hauetan nik esango nuke hortan aukera izan dugunok, oso lan bikaina egin dugula, eta horri esker gaude hemen, baina ezin ahaztu beti Baske Eskola eta Emakunde erakundeari esker izan dela kontua, eta eskertzen da, eta nire alboan dagoen Izaskun Landaida da, garai batean eta Ugauko alkatea izan zena, eta horrek sinesten du proiektu honetan, hasieratik egonda bertan, eta horregatik berari esker eta beste batzuei esker noski gaude hemen. Este día que es importante, creo, porque es un momento de gran satisfacción, diría yo, porque tenemos la oportunidad de reunirnos aquí, alcaldesas y concejalas de todo el territorio de Álava, me consta que también de otros territorios, pues porque las agendas son tan locas que a veces nos impiden estar en donde queremos en cada momento. Y en esa parte sí que quería dar las gracias, sobre todo a todas las que habéis hecho a veces ese ejercicio difícil, ¿no?, de hacer magia con nuestras agendas para poder estar en muchos sitios, ¿no? Comentábamos antes de una manera casi más informal, ¿no?, que la mayoría de las mujeres que componemos la realidad de electas locales, no son liberadas, que hay que compatibilizar 3 aspectos muy importantes, que son la vida, el trabajo y el ayuntamiento, ¿no? Y en esa parte, desde luego, tenéis un mérito increíble, las que habéis podido llegar hasta aquí hoy, y desde luego en esa parte, pues daros las gracias, ¿no? La verdad es que este ejercicio de Baske Eskola nos motiva mucho y nos da mucha energía, sobre todo porque es un espacio propio, lo hemos nombrado muchas veces. Virginia Woolf, Baske Eskola, es un ejercicio en el que construimos de manera conjunta todas las mujeres, ¿no? En el libro de Virginia Woolf, La habitación propia, ¿no?, pues decíamos que yo creo que las mujeres también necesitamos nuestros espacios propios para construir proyectos que integren y sobre todo que nos faciliten, ¿no?, pues hacer frente a muchas realidades que son prácticamente las mismas para todas las mujeres. En los inicios de mandato siempre son una oportunidad, los cambios de legislatura son siempre una oportunidad, y en esa parte decir que en Euskadi las mujeres electas locales somos 1.225, y la realidad de Álava es que somos 185, sois 185 concejalas y somos 14 alcaldesas, ¿no?, que no parece mucho, pero que de una manera significativa estamos en esta sala, ¿no? En la realidad de Euskadi
Las mujeres representamos más del 46,3% de los cargos electos de Euskadi y supone un 4,6% más que en el mandato anterior, ¿no? Y se sube de manera paulatina, de una manera muy pausada y, bueno, está costando, pero yo creo que llegaremos a esta realidad poco a poco, ¿no? Construyendo entre todas. Y la verdad es que la base de todo es que se necesitan más mujeres que estén gobernando, que tengan responsabilidades en concejalías, en alcaldías, porque todo esto permite, ¿no?, normalizar de una manera tranquila y pausada pues el trabajo político que creemos que hay que hacer desde la vertiente más de mujer, sobre todo en un ámbito tan cercano y local como es pues como son los ayuntamientos, que os vamos a contar. En el día a día pues es una oportunidad maravillosa la de poder estar cerca de nuestros vecinos, nuestras vecinas, y en esa parte pues incidir y poder hacer políticas activas e incidir en otra manera de hacer política pues es importante. Horregatik, aldeko neurriak edo baiezkoak direnak ezinbestekoa dira. Zergatik, politika gintzan sartzen garenean, eta egia esan hori ikusi duzue guztiok momentu batean, ailegatzen garenean, ez dakizuek nola izan zenuten, baina nire esperientzagatik bentsat, aurkitu nuen bulego bat, utzik zegoena, ez zegoen ezer, bi irudi hormetan, hori baino ez. Aurreko alkatea izan zenak 24 urte eman zituen, baina bastoia hor utzi zuen eskina batean, ez zen inora hurbildu pleno egunean ematera, akordatzen da, sartu nintzenean izan el vacío en el despacho, no había nada. Y seguramente esa sensación de vacío también la hemos sufrido muchas las mujeres que entramos en política de una manera activa, ¿no? Y en ese inicio siempre no esperamos, pero lo sufrimos porque no hay nadie para acompañarnos en ese primer momento, que es como un momento muy complicado, ¿no?, de aterrizaje. Y precisamente en esos obstáculos, pues porque cuando accedemos a la política no accedemos con las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres aterrizamos de una manera pues que en muchos casos, depende de la institución que sea, pues tiene ese rasgo, ¿no?, masculinizado, pues porque la manera de hacer política en un momento dado pues era muy estandarizada y estaba muy digamos que construida sobre la base de que los que gobernaban eran ellos, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a poner serias porque yo entiendo que Basque Eskola es una oportunidad, ¿no? Y sobre todo la propia experiencia que vamos acumulando en nuestros ayuntamientos nos permite estar dentro, y precisamente estar dentro te permite poder hacer y poder construir, ¿no? Y eso también, en eso Basque Eskola trabaja, ¿no? La resistencia, la perseverancia, decían, ¿no? Y es verdad que las estadísticas son tozudas a veces, pero son reales y nos ayudan a mejor a entender, ¿no?, que cuando una mujer llega a la política local, la tendencia es abandonar la política local pues en un breve espacio de tiempo, ¿no? Y eso seguramente está motivado por las circunstancias que lo recogen, ¿no?, que lo envuelven, ¿no? Porque conciliar todos los aspectos de nuestra vida no resulta sencillo, y además si tenemos un ambiente hostil pues bueno, es más complicado. Yo en aquel momento, cuando entré en aquel despacho vacío, enorme, porque es enorme, con una mesa enorme que ahora está llena de papeles, pues eché en falta una caja de herramientas. A mí me gusta mucho el bricolaje, lo reconozco, y no sé a quién se lo comentaba, que en mis cajones de despachos donde he estado siempre tengo un destornillador, porque me gusta arreglar las ñapas, las pequeñas cosas que surgen por ahí sin tener que pedir ayuda a nadie, ¿no? Esa caja de herramientas ficticia, ¿no?, que le vamos a decir que yo creo que es Basque Eskola. Bueno, Basque Eskola para mí es una caja de herramientas para gestionar el día a día, ¿no? Y en el día a día necesitamos encontrarnos con lo necesario cuando tenemos un problema para poder hacer esa gestión, ¿no? La motivación está en la caja de herramientas de Basque Eskola, la formación está en la caja de herramientas de Basque Eskola, el liderazgo, la creación, porque Basque Eskola sobre todo es crear para todas, y sobre todo también es redes, ¿no? Basque Eskola es esa caja de herramientas que nos gustaría que pudiera ser también ahora en los próximos años.
Y por supuesto que necesitamos incidir de una manera muy activa, ¿no? Y porque, como he dicho antes, la forma de hacer política se puede ver de distintas maneras, pero seguramente la perspectiva femenina es diferente a la masculina, y sobre todo pues porque a lo largo de los años, con la experiencia que se puede ir acumulando, también podemos incidir en una manera de hacer política totalmente diferente. La igualdad es un derecho fundamental, eso ya lo sabemos, y es un paso imprescindible para la inclusión y para la equidad. Y en esa parte, vosotras, tenéis una responsabilidad mayúscula también ahora en este inicio de legislatura. Basque Escuela es todo esto, y no me voy a extender mucho más, pero sí que creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar esta tarde lo que es. Yo os animo a que lo veáis desde dentro. El edificio es muy bonito, pero lo bonito está dentro. El edificio es precioso, tiene una fachada maravillosa, Basque Escola, pero lo bonito está dentro, ¿no? Entonces, quizá lo interesante es que lo podáis ver desde dentro, y os animo a que en las distintas oportunidades que tengáis participéis de Basque Escola de una manera activa también, ¿vale? Porque vosotras seréis protagonistas. El reto, sobre todo, de Basque Escola en estos años, y también yo entiendo que de cara a lo más inmediato, pivota sobre 3 ejes: las alianzas, la influencia política y una agenda común y transversal. Esan dut, sareak beharrezkoa dira, eta guk ditugun arazoak beste batzuek ere badituzte. Orduan, konpartitzea, partekatzea eta hoiei erantzun bat bilatzea ezinbestekoa da. Eta gero udalgintzan eta eguneroko jarduera horretan beharrezkoa dira tresna horiek. La caja de herramientas aurkitzen dugu horietako bat. Eta bigarren ardatz bat da eragin politikoa. Nolabait edo esaten duguna da, emakumeok politikagintzan gabiltzala eta arlo askotan aritzen garela. Politikagintzan aritzen garenean ez gara aritzen soilik konzejalia batean edo alkatedetza kontuan, ez? Aritzen gara arlo askotan. Fijatzen bazarete legealdian zehar, eta ikusiko duzue berriok zaretenok, aukerarik baldin badaukazu ikusiko duzue. Gizarte arloan ere baduzue eraginik egiteko modu bat. Gizarte mailan, erakundetan, tabarretan, eguneroko zera horretan. Eta orduan eragin zuzena esan dezakezue, edo behintzat proposatzen duzuena, edo politika edo jokatzeko modu horrek izan dezake eragin zuzena. Y sobre todo también la agenda común y transversal, ¿no? La verdad es que la gestión municipal, en gran medida los ayuntamientos vascos y los alaveses, estamos comprometidos, ¿no?, con lo que decíamos, la igualdad, la lucha contra la violencia de las mujeres, etcétera, ¿no? Hay un montón de aspectos que resultan imprescindibles. Y esta agenda común, que es compartida por todos los ayuntamientos, pueden generar cambios, y eso es lo que pretendemos, ¿no?, provocar cambios, sin que ellos se enteren mucho, porque si se despiertan de su letargo, pues seguramente conseguiremos el efecto contrario, pero bueno, mientras están un poco aletargados, pues nosotras a lo nuestro, ¿no? Y en esta parte pues hablaremos de municipios resilientes, inclusivos y sostenibles. Está muy en boga ahora pues todas las acciones del cambio climático, se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, que no es un tema nuevo, la Agenda 2030 también, ¿no? Y en uno de estos 17 objetivos se habla en el número 5, ¿no?, el lograr la igualdad entre los géneros y empoderarse a todas las mujeres y niñas, ¿no? Nos quedaremos con una frase de este objetivo, y no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Todo esto lo aporta Basque Escola, y insisto que vosotras sois las grandes protagonistas. Nos van a dar traslado, ¿no?, de lo que es Basque Escola en su concepto más de meternos hacia adentro, y también de todo el trabajo que se ha hecho a lo largo, sobre todo, de estos últimos 2 años, vinculado y especialmente con un especial cuidado en la transición, lo que es el cambio de una legislatura a otra, ¿no?, por entender que a veces, por lo que he dicho antes, hay mujeres que abandonan la política bastante rápidamente y que se llevan a su casa una gran sabiduría y una gran bolsa con muchas cosas que pueden ser compartidas y que pueden ayudar a las que vengan después, ¿no? Y en esa parte ya nos van a hablar de uno de los programas que se ha trabajado
en estos 2 años. La propia agenda, que parece algo sencillo, pues ha generado, pues ha sido producto también, nos lo van a explicar y no me voy a adelantar, pero es producto también de un trabajo compartido por experiencias de distintas mujeres selectas, ¿no? Porque está pensada desde dentro, precisamente para que tenga un sentido práctico. Y nada más, yo agradeciendo desde luego a Izaskun, que ya lo he dicho, pero bueno, le voy a dar la palabra a ella, que desde luego, como he dicho, Emakunde hace ese trabajo incansable de estar en todas las partes de la sociedad en las que se puede incidir, y la política es una de ellas, y en concreto la política local. Izaskun, zurea da hitza, nahi duzunean. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman Arabako leku desberdinetatik etorri zareten emakume hautetsiei eta beste lurraldeetatik ere, aurpegi ezaune asko ikusten dodaz, eta benetan pozgarria da emakume hautetsi hainbesteen artean egotea. Eta zentzu horretan eskerrak eman Eudeleri aukera hau sortzeagatik, ez? Emakundetik eta Eudeletik bultzatzen dugun proiektu honetan. Beti aipatzen dut eta gogoratzea gustatzen zait, 2005 urtean, berdintasunerako legea onartu zanean, aliantza estrategiko bat egin zala Emakunde eta Eudelen artean, eta estrategia horretatik eta aliantza estrategiko horretatik hainbat proiektu jarri dira martxan, eta hauetako bat Baske eskola, gaur aurkezten dugun eskola da. Aipatu den bezala, gero eta gehiago gara gure herriko erakundeetan ardura politika dugun emakumeak, ezin da ukatu horretan azken hamarkadetan aurrera pauso handiak eman direla, baina beti diogun bezala asko dago oraindik egiteko, eta politikagintzan ere emakumeak benetako berdintasunean aritu ahal izatea da gure helburua. Politikaren mundua oraindik androzentrikoa da, hori ere ezin da ukatu, eta honek ondorio asko ditu politikagintzan aritzen diren emakumeen egunerokoan. 2012 urtetik Eudel eta Emakundek bultzatuta Virginia Woolf Baske eskola lanean jarri zan, eta ordurik ona lanean gaude, eta lan honen garrantzia uste dut komeni dela azpimarratzea. Baske eskolaren helburuak baitira emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea, emakumeei erakustea ez daudela bakarrik, eta niri oso garrantzitsua edo garrantzitsuena iruditzen zaidana da politika egiteko beste modu bat dagoela. Eta guzti honekin, gure herriko eta hirietako berdintasunean aurrera egin. Decía que era un placer para mí estar aquí rodeada de tantas mujeres municipales electas. Muchas venís de la provincia de Áraba, pero también de otros territorios, caras conocidas, con largas trayectorias en el mundo de la política, que yo creo que, pues sin duda, enriquecen la contribución de las mujeres a la política. Quiero dar la bienvenida a todas las que tenéis, como digo, una responsabilidad política en diferentes municipios y ciudades de Áraba y de otros territorios de Euskadi que hoy también nos acompañáis y que os habéis priorizado en vuestra agenda esta jornada de acogida organizada por Baske Eskola. Como bien sabéis, el objetivo de Baske Eskola, la Escuela de Mujeres Electas Municipales de Euskadi, que está impulsada por Eudel y Emakunde, es precisamente, como decía anteriormente Josune, consolidar una red entre las alcaldesas y concejalas vascas que refuerce el liderazgo de las mujeres en la política municipal y que fortalezca también las políticas de igualdad en la agenda común de todos los ayuntamientos vascos. Sabéis bien, porque lo vivís de cerca, que a pesar de que se han dado importantes avances, las estructuras y los espacios de poder siguen estando fundamentalmente pensados por y para los hombres, son androcéntricos, entre otras cosas, pues porque hasta hace poquísimo tiempo eran ellos únicamente quienes los ocupaban. Era un espacio vetado para las mujeres, o sea que tampoco es algo que nos puede extrañar, ¿no? Y esto lo que sí ha hecho ha sido provocar que las mujeres que acceden a este espacio encuentren en el ejercicio de sus tareas obstáculos añadidos a las dificultades propias de un cargo tan importante y de responsabilidad como puede ser el de concejala o alcaldesa de tu localidad.
Entonces, Basque Eskola lo que pretende en los próximos años es, bueno, pues seguir trabajando para, en la medida de lo posible, cambiar esta situación, sobre todo a través de una herramienta que consideramos que es clave y que es el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento es la herramienta fundamental a través de la cual se puede impulsar la participación sociopolítica de las mujeres y una participación sociopolítica, como decía antes, que muestre que otra forma de hacer política es posible. Quiero además subrayar que Basque Eskola se convierte también en un ejemplo práctico de sororidad, el hermanamiento entre mujeres, ¿no? Mujeres políticas, para alcanzar diferentes objetivos comunes que nos unen a todas, por encima de pues diferentes o diferencias ideológicas, para avanzar precisamente en la construcción de unos pueblos y ciudades más igualitarios. Basque Eskola pretende además consolidarse como una red en la que las electas encuentren siempre apoyo y un punto de encuentro para avanzar, como decía antes, en su empoderamiento y en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. Os animo a todas a que os integréis y participéis activamente en la red. Sin duda, pienso que es un gran espacio de oportunidad y de enriquecimiento, tanto personal como colectivo. Y lo digo con conocimiento de causa porque, bueno, como decía antes Josune, fui durante 12 años concejala de mi municipio, después durante otros 6 años alcaldesa, tuve la oportunidad de participar en la primera edición de Basque Eskola y tengo que decir que fue una experiencia que me enriqueció muchísimo y que me ayudó muchísimo y que a raíz de esa experiencia pues conseguí hacer lazos con muchísimas mujeres que compartían inquietudes y problemáticas muy similares de diferentes partidos y que si no hubiera sido por el proyecto probablemente nunca hubiera conocido. Bien, antes de terminar, quisiera hacerlo agradeciendo especialmente a todas las concejalas, alcaldesas que durante este tiempo, desde el año 2012 y especialmente desde el año 2017, habéis estado impulsando la red, nutriéndola, haciéndola que sea, haciendo que sea un proyecto vivo. Yo creo que es justo hacer este reconocimiento y con ello termino, animándoos a todas las que hoy os habéis acercado a que participéis y también vosotras os enriquezcáis, os nutráis de este proyecto. Eskerrik asko. Mila esker izaskun eta Josune, bigarren maila osatu dugu orain, datozela gora Mikel Bezala da, eta conformamos la segunda mesa de la jornada de hoy. Nos acompañan en la mesa Duñike Agirrezabalaga, barkatu, que es concejala del Ayuntamiento de Donosti, y Nati López de Munain, que es alcaldesa del Burgo. Las dos forman parte del grupo motor de Basque Eskola Sarea y nos van a hablar y van a compartir esta tarde los principales hitos de la trayectoria de Basque Eskola. Nosotras las mujeres, desde que nos dedicamos a la política, yo creo que lo que pretendemos es, entre otras muchas cosas, que se nos distinga también de los políticos, ¿no? Y yo creo que teniendo en cuenta que la diversidad que hay entre las mujeres, pues formamos distintos partidos, estamos en distintos partidos políticos, tenemos distintos cargos, a veces estamos en el gobierno, en la oposición, hay alcaldesas, hay concejalas, hay gente con mucha experiencia, gente nueva. Yo creo que todo eso es bastante importante y es desde donde que pretendemos construir, ¿no?, esta pequeña red para que pueda ser de verdad grande y de verdad podemos conseguir una incidencia política que al final es también lo que estamos buscando, buscar esos cambios para conseguir esta sociedad igualitaria que tanto soñamos, que yo creo que las mujeres nos merecemos también. A mí me toca explicaros un poco cuál va a ser la estrategia de esta legislatura durante los próximos 4 años y de manera muy resumida, para no repetirnos, os iré dando un poquito cuáles son los aspectos más importantes. Por un lado, lo que pretendemos es liderar el proyecto hacia el futuro del trabajo de Virginia Woolf Basque Eskola, sobre todo con energías renovadas y con nuevas iniciativas. Os queríamos recordar que es un proyecto que siempre está abierto, que es un proyecto al que siempre se le pueden hacer aportaciones y que al final lo que hay es un objetivo común y es conseguir unas buenas políticas de igualdad cada uno en el momento de tener que trabajar o de tener que operar en los lugares en los que estamos.
También nos toca decir que ya se lleva trabajando desde el año 2012 y entonces también es un momento de renovarse precisamente para ir creciendo. Como decía, es importante la mezcla de las personas o de las mujeres que tienen ya muchos años de experiencia con las mujeres que no tienen tanta, precisamente porque las personas nuevas generalmente suelen ser más osadas, también son atrevidas y muchas veces refrescan todas las ideas de las personas que ya llevan mucho tiempo, no voy a decir siempre haciendo lo mismo, pero casi siempre luchando contra lo mismo, ¿no? Entonces es bueno también tener nuevas armas o nuevas estrategias pues para conseguir esos cambios, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que una de las cosas que queremos cambiar es las formas de hacer las cosas y también cuesta mucho poder introducir estas nuevas maneras. También queremos, por otro lado, fortalecer las políticas de igualdad y su posicionamiento en la política municipal, incrementando y consolidando la incidencia social y política de las alcaldesas y concejalas. Y Virginia Woolf es un proyecto que nos ayuda a, por lo menos, también poder estar ahí, poder marcar nuestras posturas y yo creo que también como colectivo ser un poquito un referente. También queremos visibilizar a las mujeres que están trabajando en la política local a través de las diversas iniciativas que se van a plantear y lanzar desde Virginia Woolf Basque Escola la capacidad o la posibilidad de participar en distintas citas públicas que se van a ir haciendo, dando a conocer esta iniciativa y para eso es importante que también las conozcáis y que la que os pueda venir bien o os interesa pues os podáis también apuntar. Y también apostamos sobre todo por la formación de las electas, que ha sido una piedra angular de Basque Escola desde sus inicios. Ya desde el 2012 se han realizado diferentes talleres, tanto presenciales como online, sobre temas que van desde la comunicación política con perspectiva de género, el liderazgo transformacional o el taller Pensar en Política, donde abordamos todas el reto de la práctica de la política en una esfera marcada por discursos de liderazgo, sobre todo masculinos. También hablamos de cómo gestionar nuestros tiempos y de yo creo que otras muchas cosas más que suelen ir saliendo. Para la renovación de esta estrategia queremos plantear el trabajo por un lado en a ver si conseguimos seguir consolidándonos y crecer, y por eso es muy importante pues el poder proceder a la acogida de nuevas electas y con eso estamos lanzando un mensaje, yo creo, como he dicho al principio, muy directo porque para nosotros es muy importante la incorporación de nuevas electas. A veces hablamos de la cantidad o de la calidad, pero yo creo que en este caso la calidad está demostrada con cada una de nosotras y por eso ahora, además de esa calidad, queremos que sea cantidad. O sea que yo creo que al final también la cantidad tiene un efecto, ¿no?, sobre la calidad del trabajo que hacemos porque alcanzamos y llegamos a muchos más sitios. Y por otro lado, como os comentábamos, otro de los objetivos es que sepáis que tenéis un programa formativo y sobre todo de sensibilización, que también son importantes, que son programas con los que tenemos que ir trabajando en cada una de nuestras administraciones y luego, por supuesto, conseguir alianzas de incidencias políticas y ahí la importancia pues, que puede tener la red. Entonces, me detengo especialmente en este apartado para insistir en que Basque Escola aspira a convertirse en referente de incidencia política y de empoderamiento, tanto de manera individual como de manera colectiva para todas las mujeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y más allá, sobre todo, en un referente de buenas prácticas en gobernanza de igualdad. También por eso es fundamental generar estas alianzas, seguir trabajando en red y seguir sintiéndonos apoyadas las unas de las otras. A pesar de nuestra diversidad, que sepamos que hay aspectos comunes en los que sí nos vamos a encontrar y en los que sí vamos a poder progresar. Estas alianzas, como decía, nos inspiran un sentimiento de conexión y pertenencia entre todas las mujeres y luego también la potencia de estas alianzas se enriquece desde la visión de esta diversidad, ¿no?, de poder demostrar que aunque seamos diferentes sí somos capaces de saber trabajar desde lo que nos une y sobre todo no solo trabajar sino también avanzar. Se trata de que sean sesiones las que no solo nos pasemos bien y estemos cómodas, sino las que también trabajamos y produzcamos, las que haya también resultados y prueba de ello son los documentos que van saliendo y la reflexión de muchas ideas que aunque a veces no sean definitivas sí es una puesta encima de la mesa de todas las alternativas y posibilidades que pueda haber para que cada una en su territorio, en su administración, pues pueda incidir sobre lo que más le parece que le puede hacer falta. Nuestro objetivo de visibilizar y socializar la red se construye a dos niveles. Por un lado, el nivel interno, el dirigido a todas las electas, a todas las mujeres que tenemos un cargo público, y por otro lado, hacia un nivel externo, que se trata de visibilizar la red, de que se nos conozca y de que, sobre todo, la ciudadanía sepa que existimos
y los medios de comunicación también. Esto puede ser una manera de facilitar la incorporación de nuevas mujeres también a la política, pues si se sabe que hay una plataforma en la que pues vas a poder encontrar un apoyo más allá de lo que pueden ser tus relaciones ordinarias dentro de tu partido o dentro de tu propia administración. Y para todo esto, nuestras diferentes acciones, intervenciones públicas, tenemos la web, las redes sociales, y nosotras mismas nos debemos de convertir en altavoces de todo lo que hacemos y de toda nuestra inquietud por seguir transformando esta sociedad. Virginia Woolf Basque Escola es un instrumento al servicio de todas las electas con vocación de ser útil material y emocionalmente. Materialmente porque nos aporta conocimientos, experiencias que nos pueden ayudar y con las que nosotras también podemos ayudar a otras mujeres, y emocionalmente porque además de ser mujeres políticas somos personas que necesitamos sentir y hacer sentir que el futuro también tiene y debe de ser transformado, sobre todo en los temas de igualdad. Y como instrumento yo diría que se trata de crear una orquesta con diferentes instrumentos y diferentes voces, pues para tratar de sonar una música armonizada, sobre todo sobre los temas de igualdad, que muchas veces incluso entre nosotras no nos ponemos sobre qué cosas hay que priorizar o qué aspectos sobre la igualdad tenemos que ir avanzando. Pero yo creo que el terreno es muy amplio y yo creo que es importante también ir asentando unas bases en las que más o menos haya un mínimo en las que estemos todas de acuerdo. Y sin más os voy a dejar con una mujer con muchísima experiencia en la política, a la que yo creo que ya conocéis casi todas, que es Nati López de Buey. Bueno, pues arratsaldeon, guztioi. Soy Nati, alcaldesa del Ayuntamiento del Burgo, llevo 4 legislaturas como alcaldesa, por eso dice que me conocéis. Bueno, el estar tantos años al final pues hace que participemos. Bueno, yo también soy una persona que he participado bastante en diferentes ámbitos y que por lo menos pues que un poco el recorrido que yo he hecho pueda servir también un poco de referente y de ánimo. Yo quiero empezar agradeciendo tu participación aquí, Iñique, porque de verdad creo que es un pequeño ejemplo de lo que es Basque Escola. Es un grupo de mujeres de diferentes colores políticos, de diferentes tamaños de ayuntamiento. Estamos en un ayuntamiento de 600 con uno de, ¿cuánto es Donosti? 180.000. Y podemos hablar de cosas comunes, ¿verdad? Y el hecho de que vengas a Álava a esta jornada, pues también es de agradecer. Y yo creo que no, es verdad, porque al final, bueno, no es una cuestión de que hacer apartados y que, no sé, vivamos un poco este proceso de participar en la política de manera estanca, ¿no? Y lo digo también porque, bueno, pues hace 4 años se hizo una jornada de presentación, tú no estabas, no me mires, pero él sí, ¿verdad? Y lo hicimos en Bilbao. Me atrevería a decir que estamos 3 veces más de mujeres que el año pasado, no sé las cifras exactas, pero hubo una única convocatoria que se hizo en Bilbao y no sé si hubo 60, 70 personas, por ahí sería, y por los datos que tenemos de lo que ha sido la presentación en Guipúzcoa, en Vizcaya, y hoy mismo estamos mujeres de la política, del mundo de la política de Álava, el triple de mujeres que las que estábamos hace 4 años. Creo que es un dato importante de reseñar y que dice mucho de que estos 4 años pues han motivado a participar en este evento, ¿no? Porque ocupaciones, tareas y preocupaciones tenemos todos los días, pero el hecho de que haya tres veces más de mujeres en este acto indica que hay interés, hay motivación y sobre todo ganas de saber qué es esto de Basque Escola y sobre todo lo que me gustaría cuando salgamos de esta puerta es ganas de participar en Basque Escola. Si hemos conseguido eso, pues yo creo que ya es objetivo cumplido. Estamos en Vitoria y esto ha sido también fruto de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que este recorrido que vamos haciendo juntas nos va enseñando en el ensayo-error cosas que son útiles y cosas que podemos ir dejando a un lado porque hemos comprobado que no funcionan. Y la cercanía, el hacer los eventos y los encuentros y las reuniones próximas facilitan, ¿no? Es algo que hemos ido aprendiendo. Empezó Basque Escola haciendo una formación. Yo recuerdo que participé en una que se hizo en Vitoria, pero básicamente se hacían todas en Eudel. Entonces, muchas veces eran jornadas de 2, 3 sesiones y a veces, pues igual para un día concreto te puedes desplazar, pero formación que suponía más implicación, pues a veces no das el paso de apuntarte, pues porque luego no vas a poder acudir. Fuimos aprendiendo que hacerlo más próximo ayudaba a esa participación. De ahí surgieron
Bueno, pues una formación de coaching que la hicimos local, hicimos en Bilbao, hicimos en Vitoria y luego, bueno, un tiempo más tarde hicimos en Donosti también. Miro a Elopa que me diga si estoy equivocada o no. Y de ahí surgieron pues una participación muy alta, porque asistimos muchísimas mujeres a esta formación de coaching. Nos conocimos y nos encontramos en eso y nos permitió saber, ¿no?, que en tal municipio hay una mujer de alcaldesa o hay una concejala que lleva un área de no sé qué. Entonces, no solamente fue la parte formativa, que fue muy importante, sino también la parte de conexión, de conectarnos y de ver que no estábamos solas en nuestro municipio o en nuestra comarca, ¿no? Porque si hacemos un poco una revisión de cuál ha sido nuestra experiencia en la política local, pues en la mayoría de los casos nos ceñimos un poco a las mujeres de nuestro municipio, como mucho de nuestra cuadrilla en Álava, y a veces no sabemos qué mujeres están en La Rioja o están en Ayala. Entonces, esa formación, por lo menos la conclusión o el aprendizaje que sacamos es que nos sirvió para conectar y para saber que había otras mujeres como nosotras que estaban en otros rincones de Álava haciendo esta política local que tanto nos gusta y nos apasiona, ¿no? Entonces, fruto de esta formación de coaching y de este número importante de mujeres que participamos en ellas, surgió una inquietud, la de, bueno, tú nos hemos conocido, creo que eran 4 días de trabajo, 4 días dan para bastante, para conocerte más, para contar anécdotas, para contar situaciones complicadas que has vivido, y eso nos dio una sensación de que, bueno, pues juntarnos nos ayudaba, nos venía bien, nos aportaba cosas, y de manera bastante espontánea surgió la idea de construir una red. No sabíamos muy bien qué tipo de red, qué temas íbamos a tratar en esa red, para qué nos iba a servir, pero lo cierto es que teníamos esa sensación de que nos podíamos ayudar, ¿no? Lo que tú sabes, muchas veces, al principio sobre todo, pensábamos más en cosas prácticas, ¿no? Bueno, pues tú que has hecho el plan, por ejemplo, de ordenación, de la revisión de normas, pues igual me puedes dar información sobre esto, tú que has hecho no sé qué proyecto de medio. Pero luego nos dimos cuenta de que podía ir mucho más allá de lo que puramente informativo, ¿no?, o de experiencia de algún proyecto que hayamos realizado. Y nos dimos cuenta de que podíamos compartir también, bueno, pues además partiendo de ese encuadre, ¿no?, mujeres del ámbito de la política municipal, de todos los colores, de todos los tamaños y de diferentes recorridos. ¿Por qué intuíamos que nos podía servir? Pues porque es evidente que los procesos que una persona ha hecho, que ha estado más tiempo o que ha tenido contacto con distintas dificultades, pueden servir para orientar y sobre todo para ayudar, ¿no? No tenemos por qué estar siempre, yo lo considero en todos los ámbitos, no tenemos por qué estar haciendo ensayo-error en todas las cosas, podemos aprender de la experiencia que ha hecho otro ayuntamiento, del proceso que ha hecho una mujer en su recorrido en la política, y eso fue lo que nos animó a crear esa red. Lo hicimos a finales del 2017, como os digo, a partir un poco de estos cursos de coaching, y queríamos eso, fortalecer, ¿no?, con ello pues la escuela, e implicarnos y liderar pues esta estrategia, ¿no? Vimos que en esa masa crítica que ya teníamos, había una gran variedad, ¿no?, de mujeres, de experiencias, de recorridos y sobre todo que teníamos un objetivo común, y era construir un poco no sabíamos muy bien qué, pero bueno, esta red, ¿no? Fuimos definiendo, ¿no?, los objetivos. Recuerdo que hicimos 3 sesiones o 4 para saber qué queríamos, porque realmente no teníamos claro, ¿eh? Y tuvimos una crisis muy potente, creo que fue la 3ª jornada, que ya habíamos dado tantas vueltas a todo que ya no sabíamos exactamente ni dónde estábamos, ni qué queríamos, ni hacia dónde queríamos seguir, ¿no? Digo de verdad, ¿eh? Y entonces, bueno, la persona que nos guió en ese recorrido creo que tuvo, bueno, aparte que es una profesional estupenda, pero bueno, identificó muy bien qué nos pasaba y que simplemente era empezar a concretar y a poner, palabras a lo que estábamos allí viviendo. Y hicimos un resumen de lo que queríamos, lo concentramos en una cita, la vais a encontrar en la agenda, esta agenda estupenda, con un color precioso y con un formato que
creo que nos va a ser muy útil. La hemos escrito ahí y os la leo porque no me la sé, porque le dimos tantas vueltas que no sé si pusimos somos un grupo, bueno, fue un jaleo aquel tremendo, pero escribimos esto, a ver qué os parece. Somos un grupo de electas de distintas opciones políticas que aunamos fuerzas para construir un espacio de confianza donde compartir experiencias y facilitar con ello la labor de las mujeres en la política local. Nuestro objetivo es conseguir, mediante el apoyo mutuo y el trabajo conjunto, que la igualdad de mujeres y hombres se convierta en una realidad en nuestros municipios. Ese es el resumen. Puede ser igual redundar un poco en cosas que tenemos en la mente, pero lo quisimos expresar de esa forma. Una vez que ya teníamos el objetivo y sobre todo definido, ¿no?, qué queríamos con esa red, establecimos una organización. Todo esto, deciros que ha sido sin guión, porque tampoco había ninguna experiencia. Estuvimos revisando, ¿no?, si hay alguna red. Bueno, hay redes de otro tipo, pero en el ámbito de la política la verdad es que hay muy pocas experiencias y creo que hemos abierto un camino pues que no estaba construido, que no estaba explorado. Entonces, fue la propia dinámica la que nos hizo ver cómo nos organizamos. Incluso en el mismo recorrido fuimos cambiando, ¿no?, el formato. Lo que definimos es un grupo, establecimos un funcionamiento basado en un grupo motor, le llamamos así, grupo motor, con esa idea de que fuera el que liderara, el que tirara un poco de todo lo que se fuera construyendo en torno a esa red. Teníamos muy claro que tenía que ser eso, una representación de todas las sensibilidades políticas, eso fue un poco el criterio. Establecimos una participación entre 2 y 4 mujeres de cada partido político, un mínimo de 2 y un máximo de 4, para que, bueno, fuera un grupo de un número que permitiera trabajar, fuera ágil a la hora de reunirse y de ir generando, pues bueno, un poco conclusiones y trabajo. Lo que nos encontramos es que al crear ese grupo se quedaron muchas mujeres que habían participado de toda la parte inicial de diseño de la red sin poder formar parte. Gente y mujeres con muchas ganas de seguir trabajando, y lo que decidimos es crear otro grupo, le llamamos grupo colaborador. Al principio le pusimos diferentes nombres, pero bueno, los nombres yo creo que es definir para qué es ese grupo, ¿no? Y eso estaba formado por esas mujeres que participaron también en el grupo de formación, que participaron en la constitución de la red y que tenían, pues eso, muchas inquietudes en seguir trabajando. Entonces, este grupo inicialmente se formó con esas personas, pero a lo largo de estos 2 años se ha ido nutriendo de nuevas mujeres que han ido bueno, teniendo esa inquietud de participar. Con esto os quiero decir que es un grupo totalmente vivo, abierto y que puede dar, bueno, está abierto y que tiene la posibilidad de que participéis, pues cualquiera de mujeres, cualquier mujer, cualquiera de vosotras que desde aquí pues sintáis un poco la inquietud y el gusanillo de poder participar y poder aportar. Esta estructura de 2 grupos la hemos organizado y la hemos gestionado con la coordinación y el asesoramiento permanente de UDEL y de Emakunde, con los técnicos, con la técnica de UDEL, que es Eukene, y con Emakunde, y también con el apoyo de la Secretaría Técnica, están aquí varias personas de la Secretaría Técnica, y han sido, digamos, para mí como un elemento sumamente importante, ¿no? Porque a veces echamos a andar, arrancamos con proyectos o con grupos y si no hay alguien a nivel técnico que lidere, que organice, que convoque, que haga las actas, que dinamice, pues corríamos el riesgo de que se quedara apagado y pudiera no tener un recorrido mayor. Entonces ese apoyo y esa asistencia ha sido vital, A lo largo de estos años pues nos hemos ido reuniendo más o menos una vez al mes, buscamos el espacio de la tarde, normalmente hemos hecho también, como en todo recorrido, pues diferentes experiencias y ensayos. Inicialmente nos reuníamos en UDEL,
que es como el sitio, a veces nos viene como mejor, pero luego pensamos en ir pasando por los diferentes ayuntamientos de las mujeres que formamos parte de la red. Y entonces tuvimos un periodo como de 6 meses que hacíamos excursiones. Entonces nos íbamos al Burgo, nos íbamos a Azteasú, que vamos, visitamos pueblos y sitios absolutamente bonitos y que yo por lo menos no había estado nunca y nos permitió también, bueno, nos resultó igual un poco a veces el más costoso el movernos, pero la valoración que hicimos es que también ir a los municipios, ir a los sitios te ayuda muchas veces a entender, ¿no?, pues lo que esa alcaldesa o esa concejala cuenta de su municipio. Entonces, bueno, fue una experiencia que la incorporamos y que fue interesante. En ese recorrido y en ese trabajo más o menos mensual, lo que hemos ido haciendo es, bueno, conocer, ¿no?, las prácticas, crear esas alianzas, generar un pensamiento y contrastar opiniones y metodologías y, en definitiva, pues eso, potenciar ese recorrido que íbamos construyendo, mantenerlo, darle un sentido y complementarlo, ¿no? Entonces, esa participación de todas las voces que hemos ido incorporando, pues ha ido construyendo esa melodía, ¿no? Como todo proceso de trabajo, pues lo centramos en 3, bueno, definimos un poco porque trabajar todas en todo no es operativo, se pierde mucho tiempo, no permite trabajar o participar a todas las mujeres. Entonces, lo que creamos es unos grupos de trabajo, le llamamos. Uno era, bueno, los contenidos los fuimos también concretando nosotras, según las necesidades que veíamos, ¿no? El tema de la conciliación y los tiempos es un tema que salía de manera muy frecuente y que para nosotros le dimos la importancia de dedicarle como grupo de trabajo exclusivo para trabajarlo. Otro grupo que nos pusimos en marcha fue la acogida de nuevas electas y el tercero fue la incidencia política. Este grupo de acogida de nuevas electas, bueno, lo fuimos concretando qué queríamos. Teníamos claro que la legislatura, pues cuando llega a su fin, hay un proceso de mujeres que se van y otras que se incorporan, porque es algo que hemos vivido cada una de nosotras cada vez que hemos empezado en este mundo de la política, y de toda la experiencia que teníamos, de la anterior guía que se elaboró en la anterior legislatura, veíamos, bueno, pues que había cosas que podían ser útiles. O sea, lo que hemos buscado en este grupo es ser lo más útiles en el sentido de ayudar, ¿no?, de acompañar a aquellas mujeres que se incorporen a la política por primera vez. Y en ese sentido, bueno, pues el tema de la guía o de la agenda, no sé si luego vamos a hablar de la agenda. Pues entonces lo dejamos para luego, pero sí nos parecía que tener una herramienta física que fuera común a todas, pues bueno, nos podía ser útil, buscar cosas que fueran prácticas, ¿no? Y luego también pues esa parte de acogida, de acompañar a otras mujeres, que luego os comento un poco más en detalle. Entonces, bueno, a partir de esta estructura de trabajo, de estos grupos de trabajo, de estos temas definidos, pues todo ha sido trabajar, reunirnos, recoger lo que hemos escrito y darle forma. Hay un tema también que centra, que está un poco siempre presente en todo este trabajo, y es desarrollar, ¿no?, nuevas formas de hacer política, ¿no? Utilizar estrategias, pues, que nos beneficien para cambiar la realidad y introducir nuevos valores, ¿no? Entonces, esto solo lo podemos hacer pues conociendo los instrumentos políticos, una sólida formación que aumente nuestra confianza y nos permita controlar las diferentes temáticas relacionadas con la política municipal y desde una perspectiva de género. A mí me ha parecido fundamental, y creo que la experiencia nos ha ido confirmando, que la formación es básica, que tenemos que basarnos, que apoyarnos, que aprender, que tener un lenguaje común, que sentirnos que lo que estamos
abordando, pues lo controlamos y realmente lo podemos transmitir, ¿no? Porque en la medida que nos formemos y que vayamos adquiriendo pues una conciencia, ¿no?, de lo que nuestro papel como mujeres tiene en el ámbito de la política municipal, nos va a dar seguridad, nos va a aportar sentido, ¿no?, a lo que hacemos, y desde luego va a ser un elemento que va a tener una incidencia, ¿no?, en los proyectos y en todo aquello que podamos desplegar en nuestros ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, la estrategia que vemos necesaria en el comienzo de una nueva legislatura es trabajar el tema de la formación, mantener ahí unos cursos, un proceso que ya más o menos hemos ido identificando, ¿no?, cuál puede ser lo que es útil, y eso ahora ya de lo que se trata a lo largo de esta legislatura que estamos arrancando, pues es ponerlo en práctica. Lo que os hablo de básico de esa formación lo vamos a concretar pues en un taller básico de empoderamiento, que bueno, vamos a apoyarnos un poco también, la agenda es como ese pequeño cursillito básico donde tenemos una serie de ideas y de temas que nos pueden como conectar, pero a partir de ahí pues dar oportunidad a todas las mujeres a poder realizar esa formación básica, que la idea es que sea a la carta, que responda a las necesidades que vosotras mismas vais identificando y que sea lo más cercana y que facilite el poder participar en ella, desplazando la formación a los diferentes municipios o comarcas, o sea, tratando de que ese primer contacto con esta temática pues llegue lo más posible y no sea un impedimento pues el tiempo, los traslados y demás. Entonces, con esa premisa de empezar con esa toma de contacto, bueno, pues vamos a ir ya desplegando todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos últimos años. Tenemos ya herramientas, antes lo ha comentado Josune, que me parece una palabra que describe muy bien, ¿no?, para qué puede servir Basque Escola, y es eso, herramientas que podamos manejar, utilizar y que nos sean útiles, ¿no? Vamos, si ya tenéis a vuestra disposición la página web, ¿no?, ese boletín digital que tenemos, donde pues encontraréis noticias, materiales, cursos, talleres de interés y bueno, y ese intercambio de experiencias sobre el ejercicio de la política local. ¿Ya me dais un minuto solo? Yo es que me enrollo mucho. Bueno, pero simplemente, nada, describir un poco qué herramientas tenemos. Es la página web con las redes sociales, con Facebook y Twitter, donde podemos estar en contacto. Los cursos de formación, una oferta que se ajuste, como os he dicho, un poco a vuestras necesidades y que permita eso, ¿no?, el debate, la reflexión y sobre todo ver cómo puede servirnos, cómo podemos aplicar luego en nuestro día a día. No se trata tanto de teorizar, porque tenemos que tener también una parte de contenido teórico, pero que luego también podamos ir concretando en cómo aplicarlo, ¿no?, en nuestra responsabilidad y en nuestro trabajo en nuestros ayuntamientos. Y luego contaros también el programa Bidelagun, el programa de mentoras, ese programa que también es bastante innovador, que hemos ido también construyendo entre todas, a partir de algunas experiencias que hay, no tanto en el ámbito de la política en general, sino más bien en ámbitos más privados, pero sí que nos ha ido permitiendo construir ese proyecto de mentoras, de mentoring, le hemos llamado Bidelagun, que va a empezar en el 2019, bueno, que a partir de que salgamos de esta sala, pues podemos empezar. Va a ser una experiencia muy interesante, donde mujeres que hemos estado en el ámbito de la política, que hemos hecho una formación y que hemos ido preparando un poco cómo ayudar a otras mujeres, pues bueno, estaremos ya poniendo en marcha esa opción de 20 segundos. El proyecto para mí es muy ilusionante, porque de verdad que no hay ninguna experiencia de este tipo. Creo que, pero lo creo, vamos, de verdad que podemos ayudarnos unas mujeres a otras y que no tenemos por qué a veces pasar por situaciones si las podemos evitar y podemos reforzarnos. Entonces, animaros a que
nos estrujéis, para que las personas que hemos hecho este recorrido y esta formación, pues bueno, podamos, yo creo que aprender también de vosotras y disfrutar de esta experiencia. Muchas gracias. ¡Hala! Al sitio. Arrekin dago, Basque Eskola sareko kideak pasioaz islatzen digutela bere experiencia eta gonbitea. Nos trasladan con pasión y con mucho énfasis la invitación a Basque Eskola. Configuramos la tercera mesa, hirugarren mahai honetan. Bai? Miriam, pasatu gure zure. Ah, sí. Luego se hace duro, sin agua todo. Anda, ti tenías que haberle dado. Ya. Vale, en esta tercera mesa queremos compartir con vosotras especialmente el motivo que nos ha traído hoy aquí, y es las estrategias o el planteamiento que hacemos de acogida a las nuevas concejalas y a la nueva legislatura o el nuevo mandato municipal que empieza, bueno, que ha empezado ya, pero que estamos en esos inicios, ¿no? En el tiempo de arranque. Queremos contaros un poco cuáles son los objetivos que nos hemos planteado y de qué herramientas nos hemos dotado para hacer esto. Como ha contado, creo que Nati, ha contado muchas cosas, creo que está también, se configuró unos equipos de trabajo, les llamamos comisiones, fueron cambiando de nombre a lo largo del tiempo, pero había una comisión que se ocupó específicamente de hacer este tránsito de la legislatura anterior a la siguiente, ¿no? Y cómo trasladar y aprovechar, como nos decía Nati, toda la experiencia acumulada, toda la sabiduría, todo el saco de herramientas, trucos y artes mágicas que las mujeres que estaban en la política local han aprendido y han desarrollado, ¿no? Cómo transmitir o trasladar esto se convirtió en un elemento de preocupación. Entonces, esta comisión se ha ocupado a lo largo de 2 años, más o menos, de ir tramando toda esta estrategia que os presentamos ahora. Tenemos a Miren Santamaría, alcaldesa de Ribera Beitia, Ribera Baja, y a Miriam Garrido, que ha sido alcaldesa de Moreda de Álava unos cuantos años. Sí, he sido alcaldesa dos legislaturas, del 2007 al 2011 y del 2015 al 19, y en la oposición he estado entre medias. Y bueno. Vale, ellas dos forman parte del equipo de mentoras que va a iniciar y que nos van a contar en qué consiste, y también vamos a hablar un poco de la agenda que tenéis, que os hemos entregado y que tenéis entre manos. Sin más, ¿no das más? Bai, Mirenek dauka hitza. Vale, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Yo soy Miren y empecé en política en el año 2002 en la Junta Administrativa y estuve hasta el 2017, que me ofrecieron dar el paso y ser teniente de alcalde. El trato era estar 8 años como teniente de alcalde, suponiendo que ganásemos 2 elecciones, pero por circunstancias de la vida, al tercer año, al que era alcalde le ofrecieron un puesto de gerente de Arasur, por lo que de la noche a la mañana pasé de ser de teniente alcalde a alcaldesa, con todo lo que conlleva. No me dejaron caja de herramientas, yo sí que tenía un montón de papeles, un montón de documentos pues ordenados por un chico que él entendía cómo estaba. Yo había sido teniente de alcalde, pero claro, yo tenía mis propias concejalías, igualdad, euskera, nuevas tecnologías, pero urbanismo y hacienda, aunque estaba en contacto con él, pues sí, estaba al corriente de todo, pero una cosa es que te digan, he hablado con tal persona, con tal, con cual, a que de repente llegues y digas, uy, si tengo que hablar con fulanito, ¿cómo lo hago? ¿Cómo contacto? ¿Cómo todo? Entonces yo eché en falta a alguien que, vale, sí que él me dijo, va a hablar con este, con el otro, pero sí que eché en falta a alguien que me dijese más allá, cómo se convoca, por ejemplo, un pleno, quién lo hace, cada cuánto se hacen,
yo sí que eché en falta eso, porque aunque estaba en la Junta Administrativa, como todas sabéis, es muy diferente el funcionamiento. Entonces, pues yo creo que el manual de acogida, este que tenéis aquí, que os han dado a la entrada, pues sí que es importante. Como hemos dicho, en Basque Escola hay 3 comisiones: incidencia política, tiempos y participación política, y acogida, nuevas electas y acompañamiento. Ahora mismo estamos 9 chicas apuntadas, esperamos que cuando salgamos de aquí seamos alguna más. Os invito a apuntaros en la comisión que creáis que podéis estar más a gusto y que podéis aportar y recibir más. Y entonces, en la comisión en la que yo estoy, nuestra preocupación principal es favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en la política local, porque aunque vamos llegando muchas, nuestra duración en el tiempo es más corta que la de los hombres. Entonces, estamos analizando cuáles son las condiciones para las mujeres en la política local. Queremos transmitir las experiencias que hemos tenido nosotras y los conocimientos prácticos para que sirvan para acompañar a nuevas electas. Sabemos que en Álava hay diferentes municipios, se podría decir que hay 4 o 5 municipios que son muy grandes y el resto o somos de 1.600 habitantes para abajo, por lo que las preocupaciones son las mismas. Desde finales de 2017 nos marcamos un objetivo, que es poder desarrollar herramientas útiles para ir metiendo a esa caja de la que nos ha hablado Josune, para que sirvan a las nuevas electas que por primera vez entráis en el ámbito de la política y que sean para hacer más amable y rápida la entrada de la adaptación a las nuevas responsabilidades del ayuntamiento. Pensamos que un manual o guía de supervivencia era básico y ahora se ha transformado en esta agenda que os han dado a la entrada, que nos explicará luego Eukene cómo la hemos ido haciendo. Y os preguntaréis por qué una agenda. Os dejo con el interrogante y Eukene luego nos lo desarrolla. Este es un material que está ideado por nosotras, por mujeres, por electas y que es para electas. Y partimos de nuestras experiencias, porque es lo más importante. Todas cuando entramos echamos en falta cosas que sabemos que las demás vais a apreciar. Y sabemos que todo lo que os falte lo podéis completar con el programa que os va a explicar Miriam de Videlagún. Además, fruto de las reflexiones de la propia comisión, la agenda va a ser un libro de instrucciones donde encontraremos información con enfoque de género sobre los diferentes aspectos que afectan a nuestra participación en la política local como mujeres. Lo que vamos a encontrar son recomendaciones concretas para la primera llegada, la comunicación, manejo del tiempo o la falta del mismo. Y luego también recibiremos consejos sobre el desarrollo del liderazgo o cómo mejorar la colaboración político-técnica. Esto es muy importante porque cuando llegamos a un ayuntamiento, si os pasa como a mí, que era la única concejala de 9, el resto hombres y yo encima la alcaldesa. Ahora ponte a hablar con los hombres, negocia con sus formas, sus manías de quedar en los bares para resolver las cosas, cosa que yo no lo entiendo. Yo prefiero estar en un despacho, en una mesa, todos alrededor, de una forma más distendida, pero ellos no, tiene que ser con un vino, con un zurito y empiezas en un bar, claro, pero haces la ronda por el pueblo. En mi pueblo pues tenemos 4 bares, ni tan mal, pero imaginaos en Amurrio, no quiero pensar cómo acaban a la tarde. Entonces, claro, es muy diferente la forma en la que tenemos de trabajar las mujeres o trabajar los hombres. Entonces es importante tener o un manual o una agenda para que valoremos cómo somos las mujeres, cómo trabajamos y por eso os ha hablado Nati también de los cursos. En estos cursos nos ayudan a entender mejor que no somos ni mejores ni peores, somos diferentes, tenemos diferentes formas de trabajar y diferentes formas de hacer las cosas. Luego, cada mes podéis encontrar una cita inspiradora en la agenda. No están todas las que están propuestas, porque ha habido que elegir 12 citas, una por cada mes. En la agenda del año que viene seguirán las siguientes. Todas son significativas y representan el trabajo de todas las que en la red de Basque Escola Sarea hemos participado a lo largo de estos meses.
Luego, al diseñar el manual, han dado lugar a un manual formato agenda, sino también a un programa de acompañamiento. Es pionero en el mentoring y se llama Videlagún y nos va a presentar Miriam más a fondo. La comisión, para hacer este trabajo, en la comisión organizamos un grupo de trabajo al que se acercaron Virginia Gómez Sierra, directora de MED del País Vasco, y Lorena Fernández de la iniciativa Inspira STEAM. Con ellas aprendimos diferentes formas de trabajar. Ellas trabajan en el ámbito empresarial y en el científico, pero pudimos coger cosas de ellas adaptadas a la política. Y en esta sesión también aprendimos diferentes metodologías, procesos de puesta en marcha y seguimiento, y lecciones aprendidas y buena práctica. Cogimos todo esto, lo metimos en una coctelera y aprovechamos las necesidades específicas del ámbito de la política municipal. Además, estudiamos varios programas de mentoría para mujeres, porque hay pocos que sean de mujeres para mujeres en política. Entonces, cogimos el ejemplo de Noruega, Portugal, el programa del Lobby Europeo de Mujeres, que está diseñado para parlamentarias de la Unión Europea. Y fruto de todo ello surgió el programa que os vamos a comentar ahora. Y le voy a dar paso a Eukene para que nos hable más a fondo de la agenda. Mila esker, miren. Aipatu bezala, manualaren batzordea, horrela izendatu genuen hasiera baten, zelan jakintza edo jakinduri guzti hori hurrengo legegintzaldian etorriko ziren emakumei eskura ekarri edo eskura uzteko bideak, horretan aritu ziren edo aritu ginen bolada batean. Hasiera baten, Mirenek aipatu duen bezala, ideia zen halako eskuliburu bat egitea edo gidaliburu bat. Eta horretan, pentsamendu horrekin aritu ginen ikusten, zeintzuk dira jakin beharreko kontuak, zeintzuk dira hasierako behar izanak, zeintzuk dira planteatzen diren galderak eta abar. Abia puntua hori izan da, hilabete hauetan, harrerari ikuspuntu askoz ere zabalagoa eman diogu, eta hasiera baten eskuliburua edo gidaliburua bezala pentsatzen genuen proiektu hori, azkenean bihurtu izan da eskuartean daukazuen agenda hori. La idea de hacer una agenda nos resultó muy inspiradora porque tenía además una parte simbólica que era muy interesante, ¿no? Si hablamos que Basque Eskola pretende incorporar en la agenda de la política local todas las estrategias de igualdad de hombres y mujeres, parecía que trasladar y destilar toda esa sabiduría de las electas locales a una agenda que tenía una parte práctica, pero a la vez una forma de recoger compromisos y de recoger tareas que nos planteamos en un periodo de tiempo, que eso es al final lo que es una agenda de manera práctica, resultaba que aunaba un poco el espíritu de Basque Eskola y la pretensión de la propia comisión, o el trabajo que se estaba pretendiendo hacer de transmitir y de trasladar y de hacer esa correa de transmisión entre unas alcaldesas concejales que habían hecho su proceso de aprendizaje y su itinerario de empoderamiento a las que venían a continuación. De ahí que al final optásemos por darle este formato manejable, útil, que se puede tener encima de la mesa, que tiene un color suficientemente llamativo y que además nos recuerda al color que vinculamos con el feminismo, los movimientos de mujeres y demás. Todo ello está pensado y está hecho a propósito, así. Y que fuera algo manejable, que pudiéramos utilizar. Si bien hoy en día hay mucha gente que utiliza agendas electrónicas, todavía hay mucha gente que la agenda de papel le resulta mucho más útil, ¿no? Entonces, y si no, para hacer garabatos o apuntar ideas o demás, sigue siendo igualmente útil. Además, en una agenda tenemos la posibilidad de señalar hitos y días especialmente significativos en nuestra agenda. Están señalados algunos de los días más emblemáticos del movimiento por las libertades y los derechos de las mujeres. Entonces, a lo largo de esto. Seguramente no están todos, pero están muchos y están algunos que igual nos resultan más novedosos. Además de eso, la agenda recoge
como decía Miren, una cita en cada uno de los meses. La cita se relaciona con el tema que planteamos desarrollar o que se desarrolla en cada uno de los meses. Ahí, esto se ha hecho así y, aunque son citas de mujeres, entre comillas, anónimas, entre nosotras conocidas, pero más allá de nuestro entorno parece que no tienen otra, refleja claramente lo que es el espíritu de Basque Escola y el proceso de empoderamiento y dar valor y poder a la voz de las mujeres y de las concejalas que están en activo en nuestra comunidad, en nuestros ayuntamientos, era una forma también de poner en valor y hacer ese ejercicio de empoderamiento directamente. Gaiei dagokionez, hilabete bakoitzean gai desberdin bat gauzatzen da edo jorratzen da. Agendan egin duguna izan da apur bat laburbilduz ideiarik eta garrantzitsuenak, baina azkenean paperezko agenda honek oso espazio mugatua dauka eta ez genuen erabilgarria izan behar bazuen, ezin zuen eduki 200 horri edo dena delako. Orduan, saiatu gara, hilabete bakoitzean laburpentxo bat ipintzen, oinarrizko ideiak hor jasotzen, eta gai bakoitzaren inguruan egiten da oinarrizko informazio bat eman, eta beti gomendioak eskaini horretarako, ahalik eta praktikoenak, eta gurera eta gure eginkizunera eraman ditzakegun gauzak izanez. Cada mes la agenda nos propone un tema de reflexión o trabajo con indicaciones o con propuestas bastante operativas y concretas de cómo llevar estas cuestiones a la práctica. Cada mes se desarrolla el tema en una de las dos lenguas, en euskera o en castellano, y tenemos la posibilidad en todos los casos de irnos a la web de Basque Escola y poder consultar en el otro idioma el mismo capítulo. En la web lo que vamos a encontrar generalmente será una versión más extensa, recoge lo que está en la agenda de papel, pero tenemos una versión un poco más extensa y profunda, y con la posibilidad siempre de ir enriqueciendo esos temas. En lo que se refiere a los temas que desarrolla, Urrian es una agenda con formato escolar, es decir, empieza en octubre, un poco raro, es un curso escolar un poco raro, empieza en octubre y acaba en septiembre. Esta es la realidad que abordábamos y tenía mucho más sentido hacerlo así. Urrian, aurkezten da Basque Escola zer den, Virginia Woolf Basque Escola, laguntza eta elkartasun sare bat bezala aurkezten da. Gaur saioan zehar aipatu diren hainbat ideia agertzen dira hor jasota, beste zenbaitzuk ere. En noviembre nos sumergimos en el análisis de la participación política de las mujeres, sobre todo a partir del análisis de los resultados de las últimas elecciones, de las elecciones de mayo. Y se plantean el análisis de los números, que nos ha comentado Josune al principio de la sesión, pero también se intenta hacer un análisis un poquito más allá. Si bien la representación de mujeres y hombres electas locales es casi en equilibrio, estamos en un 46 y pico %, no es igual la representación en cuanto a alcaldesas, por ejemplo, que se acercan a un 30% de alcaldesas de los municipios vascos. Iba a decir vascos y vascas. Vale. Y luego, a partir de... Esta es una propuesta de análisis, pero también de reflexión, ¿no? De cómo se puede profundizar la incidencia de las mujeres más allá de la participación numérica. Abenduan, lehen urratsak planteatzen dira, horretan jasotzen duguna, jaso nahi dana da, hasierako momentuetan, nahiz eta ja, 6 hilabete saritu politikagintzan abendurako, hau ere, zuek erabili ditzakezue kapitulak edo atalak nahi duzuen bezala, ez duzue zertan proposatutako ordenean hartu behar. Eta lehen urratsak lehenago nahi badituzue ikusi, ondo dago, oso ondo. Edo nola ere, hor planteatzen direnak dira, behin politika gintzen sartuta, zure ardura zinegotzi bezala, edo alkatesa bezala, daukasun ardurari hori helduta, bazintzuk dira, ahalik eta azkarren bete behar horren neurria hartzeko eta ahalik eta azkarren zure lana eraginkorra izateko, behar dituzun gutxienezko pausuak. Eta hori errez eta arire, errez ez dakit egin daiteke, baina bentsat ahalik eta azkarren hori egitea. En enero,
plantea algunas recomendaciones, cuestiones y criterios en relación al uso del tiempo y la participación en la política local. A lo largo de la tarde también se ha planteado cómo las cargas que hombres y mujeres soportan en la vida en general y en su actividad política son diferentes. El uso del tiempo y cómo se organiza el tiempo en la actividad política de los ayuntamientos es clave para que sea más o menos conciliable con otras dimensiones de la vida. Como ha planteado Josune, está la vida, la política y el trabajo, ¿no? Entonces, en realidad tenemos muchas vidas, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ofrecer algunas pistas que son fruto un poco del trabajo de la otra comisión que ha estado funcionando, que era la comisión que se autodenominaba Tiempos y que reflexionaba precisamente sobre cómo racionalizar el uso del tiempo y hacerlo compatible con la vida en general o con las vidas en particular, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que se recogen y que además se trabajaron también en la jornada que hicimos el julio del año pasado, precisamente en Vitoria. Bueno, se aportan algunas ideas que se pueden llevar a la práctica concreta de cómo organizar algunas cuestiones en los ayuntamientos. Otsailean, hizkuntzaren erabilera ez sexistari heltzen diogu eta hor ematen dira gure hizketaldietan eta idazkietan erabilera hori egiteko gako edo irizpide batzuk. Nahiko zehatzak dira, egiten da hasieran planteamendu orokor bat eta gero ematen dira halako pista zehatzak. Hau hasieran martxan jartzeko gidatxoa izango litzateke. Hizkuntzaren erabilera aldatzea benetan urtetako lan bat da eta gure ohiturak aldatzea beharrezkoa dugu, baina behintzat hasiera baten guri segurtasun apur bat gehiago emoteko eta batez ere oinarrizko irizpideak eskura izan ditzagun, hor eskaintzen diren kontuek erabilgarriak eta lagungarriak izan daitezke. En marzo se aborda el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y se explora un poco el modelo de liderazgo que desde Basque Escola se viene trabajando a lo largo de los años en los diferentes talleres formativos, que se suele denominar liderazgo transformacional en oposición a lo que suele ser el tradicional liderazgo autoritario, ¿no? Que suele ser. Hay mucha discusión o debate sobre si hay liderazgo femenino y masculino, pero en cualquier cosa hablamos de modelos de ejercer el liderazgo más o menos colaborativos y es un poco el planteamiento que se hace. En este capítulo, además, podemos encontrar algunas cuestiones que nos permiten analizar cuál es el potencial que tenemos, el talento que tenemos y el que podemos desarrollar para desarrollar nuestro liderazgo. Apirilean, berdintasun sailaren inguruko gogoeta egiten da, eta udaletxe barnean, udaletxetan saila honek daukan betebeharra eta zuzenago ere emakume hautetzientzako izan behar dugun aliantza ezinbestekoa planteatzen da hortik. Eta tekniko eta politiko lanaren inguruko gogoeta ere planteatzen da horretan. Ezinbesteko aliantza bat izan behar delako. Naiz eta zuen ardura zerikusi zeuki berdintasunarekin edo zuzenean, naiz eta dakizuenez dena dauka zerikusia berdintasunarekin politika gintzan, baina zehazki zuen ardura ez bada hori be, berdintasun sailak eskaintzen ditu hainbat baliabide emakume bezala eta zinegotzi bezala eta politika gintzan aritzeko zeharreko ikuspuntu horregaz. Hortik, el siguiente capítulo, el de mayo, lo que nos enfoca es hacia el mainstreaming de género o cómo incorporar el enfoque de género al conjunto de las políticas municipales, ¿no? A cualquiera que sea el ámbito de responsabilidad que tengamos entre manos, cómo se incorporan esas cuestiones de género, cómo se tienen en consideración de manera sistemática situaciones diferenciales de hombres y mujeres y posiciones diferenciales de hombres y mujeres, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con todas las facetas que se regulan y se articulan desde un ayuntamiento, desde cómo se organizan los espacios de participación, hasta cómo se diseña la ciudad o el pueblo, hasta qué diferentes usos les damos a los tiempos y a los equipamientos municipales, ¿no? Tiene que ver con todas las cuestiones.
en este capítulo se abordan algunas cuestiones clave. En junio, ekainean ikertu egiten da eta proposatzen dira zenbait baliabide politikan komunikatzeko emakumeok daukaguzan baliabideak eta baita hutsuneak zentzu horretan, zer politikagintzan aritzen diren pertsonok, garatu behar izan dituzten baliabideak batez ere inzidentzia politiko horri indarra emoteko eta gureak diren mezuak eta islatu nahi ditugun mezuak behar bezala helarazteko dagokienei. Hor, islatzen dira zenbait puntu horretan eta zenbait gomendio zehatzak, bai aztertzeko eta baita ere martxan edo hobetzeko edo hobekuntzak egiteko. En julio se aborda el feminismo y la agenda de igualdad con enfoque feminista. Las políticas de igualdad municipales y las políticas de igualdad en general surgen fruto del trabajo tanto académico como de movilización social del movimiento feminista y nos ofrece de alguna manera el análisis de las desigualdades sociales con perspectiva de género y apunta cuáles son las principales áreas o líneas de trabajo a abordar desde la actividad política municipal y desde la acción política desde nuestros municipios, de alguna manera. Nos permite también situarnos en este tema con mucha más confianza y mucha más solvencia, entendiendo de qué estamos hablando y a veces permitiéndonos relacionarnos con esta temática desde un conocimiento más claro de lo que tenemos, ¿no? Si bien hoy en día probablemente el movimiento feminista y el feminismo como discurso y como teoría social no está tan satanizado como hace algunos años, todavía tenemos algunas resistencias y cautelas. Bueno, pues para que podamos superarlas y encontrarnos en ese espacio con más soltura, nos ofrecen algunas cuestiones. Abuztuan, emakumeen kontrako indarkeriaz aritzen gara, eta udal politikagintzan honek ze bete behar eskatzen dituen, eta badaukagu ataltxo berezi bat emakumeak politikan aritzen direnean jasotzen dabe edo pairatzen duten indarkeria forma edo era bereziei lehenengo eta behin ohartarazteko, konturatzeko segertatzen da, ze askotan, politikagintza oso eremu lehiakorra da, seguruenik indarkeria formak dagoz era batera eta bestea, emakumeek eta gizonek jasotzen dabe, berdin, baina badagoz era batzuk emakumentzako propioak direzenak eta interesgarria da lehenengo eta behin konturatzea, jabetzea, segertatzen ari da, eta aurre egiteko estrategia garatzea. Iraia, hau azkenengoa, negaz amaitzen dut. En septiembre se aborda la sororidad, las redes y las alianzas entre mujeres. Se plantea un poco lo que es este concepto. Zasco nos hablaba de ello al principio, del hermanamiento entre mujeres y de las alianzas para actuar juntas y producir cambios juntas. Y explora un poco las diferentes alianzas estratégicas que tenemos como mujeres en la política local, desde lo más interno, que os hablaba antes también con la propia área de igualdad y con la técnica de igualdad, las otras políticas que están en nuestro ayuntamiento, da igual que estén en gobierno o en oposición, pero cómo generar de alguna manera esas alianzas y cuestiones en las que estamos de acuerdo y en las que afectan a todas. También a nivel local, más allá de lo que es la estructura, el organigrama del propio ayuntamiento, los movimientos de mujeres y las organizaciones que hay en muchas ocasiones los tenemos más o menos organizados en los consejos de igualdad o como quiera que le llamemos a este tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo establecer esas alianzas de manera que sean, de que consigamos mucha más incidencia en ese sentido? Y luego, más allá, la propia Vasco Escola genera un espacio de red y de acción colectiva y luego nos alía con otras redes de mujeres que igual no están en la política, pero que igualmente están haciendo incidencia política, ¿no? Desde otras plataformas. Además de eso, en la agenda hemos recogido un glosario básico, digamos, de terminología que va a ser habitual que nos encontremos cuando intentemos hablar de políticas de igualdad. Sobre esto, la advertencia de que los glosarios no dan definiciones absolutas. Si incluso en matemáticas a veces los científicos no se ponen muy de acuerdo en cuál es la definición correcta del cero,
En las ciencias sociales es todavía más complicado. Los movimientos sociales y la propia academia están en continua revisión de muchos de los términos que están recogidos en la agenda. Sin embargo, nos parecía que era necesario tener un cierto vocabulario y podernos desenvolver con un cierto vocabulario que nos dé una cierta confianza, aun sabiendo que hay debates en torno a algunos de los conceptos que se plantean o en torno a casi todos, ¿no? Pero por lo menos nos permite situarnos en una base, en un punto de partida para entendernos. Además de eso, tenemos un capítulo de recursos interesantes, una especie de caja de herramientas en cuanto a recursos, instituciones, ejemplos que nos pueden servir en un momento dado. Lo que hemos hecho es trasladarlo todo a enlaces, a páginas web y demás, de manera que accedamos de manera ordinaria, como habitualmente solemos acceder a toda esta información hoy en día, ¿no? Que es coger el móvil o coger el ordenador y acceder a esto. Labur bilduz, hau izan da agendan jaso ditugun gaiak, eta gutxienez agintaldi honen hasierako gure kurrikuloa izango da, gure ikasgaiak, eztabaidagaiak eta ekintza edo ekinmen gaiak hauek izango dira gehien bat. Orduan, honen inguruan prestatuko ditugu beste prestakuntza batzuk eta horrela. Hau da, nolabait agenda ez da baliabide bakarra, baina da apur bat el currículum básico de Basque Eskola para el inicio de legislatura. Eta horraino, uste dut, zurea da hitzen bidean. Bueno, ya me toca. Ahora llega lo importante, por favor, ¿eh? Bueno, Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas. Os voy a presentar la experiencia piloto y pionera, el mentoring. Allá en el mes de, no sé si fue de junio o de julio, Basque Eskola se pone en contacto conmigo y me ofrece ser mentora. Y yo creo que dudé 2 segundos, 1, bueno, poco, ¿no? Bien, poco, muy poco, no lo pensé. Y ahora que estaba escuchando todo acerca de todo lo que se hace en Basque Eskola, que yo he participado en alguno de los cursos, por eso también se me llamó y porque tengo una experiencia profesional, un badaje corto, largo, bueno, 3 legislaturas dan para algo. Y dije que sí. Y bueno, y aquí estoy pues presentándoos este programa. Que ojalá esta herramienta la hubiese tenido yo en su día, porque igual la soledad del cargo, que si lo llegáis a sentir alguna vez, si seguís en política seguro que alguna vez la sentís, cuando tengáis que tomar decisiones y esas decisiones pongáis caras hacia dónde va o cómo afecte a cada una de las decisiones que toméis en los ayuntamientos, pues me parece que os acordaréis de esto. Bueno, os voy a explicar en qué consiste la experiencia, esta experiencia piloto y pionera, que es el mentoring, que se va a realizar a través del programa Basque Eskola Bidelagun. Esta experiencia piloto se hace por primera vez en todo el Estado, o sea, somos pioneros en hacerlo por lo menos en el ámbito de la política, porque así como nos ha dicho Nati, ya esto se llevaba haciendo en otros ámbitos, como por ejemplo la empresa y la investigación, y que consiste en un plan de acompañamiento personalizado basado en la transferencia de conocimientos y de aprendizajes a través de la experiencia y la cual nos dará también acceso a recursos y conocimientos de la red de mujeres electas. Estos conocimientos, que muchas veces son intangibles y por ser intangibles no aparecen ni en un manual o en una normativa, trata de transmitir esa riqueza de tanto trabajo que llevamos, experiencia acumulada, esa experiencia acumulada para que no se pierda y que pase de unas a otras. Si pensáis bien, esto siempre se ha hecho desde los tiempos de los tiempos. Lo que pasa que yo creo que hasta ahora no se le ha dado la importancia que realmente tenía. ¿Por qué un programa de mentoring para mujeres electas? Porque la participación política de las mujeres a través de la igualdad numérica no es suficiente.
Necesitamos un sistema igualitario y equitativo, y recalco equitativo, que garantice la influencia, el liderazgo y la incidencia de la mujer política. Por eso es tan importante contar con redes y apoyos, y Vasco Escola nos lanza esta herramienta para que la utilicemos. Así que el papel de la mentora, en este caso yo voy a ser una de las mentoras, que es una responsabilidad, de verdad. Bueno, está formada por electas voluntarias, algunas en activo, otras somos exalcaldesas o exconcejalas de la Comunidad Vasca, que cuenta con una trayectoria y un bagaje en cada uno de los municipios donde les ha tocado ejercer. Y todos y todas con un objetivo común. Ayudar a estas mujeres que se incorporan por primera vez a la política a unos procesos de adaptación, empoderamiento y liderazgo en su nuevo cargo. Una mentora es una mujer que ha sido y que es electa municipal y que posee experiencia, habilidades y conocimientos de política local y que está dispuesta de manera altruista y voluntaria a compartirlo, se me traba la lengua, a compartirlos con la nueva electa o mentorada, mentorada, a través de conversaciones basadas sobre todo en la confianza, el respeto y, como no, en la confidencialidad. La metodología, pues se establecerá un plan de acción que durará un año con unos objetivos tanto generales y específicos de los que quiera trabajar la mentorada. Y a través de unas reuniones personalizadas, 3 durante el primer semestre y 2 durante el segundo, aunque estas relaciones se pueden incrementar según la relación entre ellas. Esta red de mentoras trabajará con aquellas mujeres que quieran sumarse al proyecto, apoyando, compartiendo consejos y vivencias con ellas, además de ofrecer su experiencia y aprendizaje para fortalecer a la recién llegada. Así que, si estáis interesadas en la posibilidad de participar como mentorada, os invitamos a quedaros para al finalizar ya mi intervención, que creo que es la última. Así podremos conversar con una taza de café y comentar entre nosotras la forma de iniciar este proyecto. Con esto doy por finalizado mi intervención. Aquí están algunas de las... Hemos intentado configurar un equipo piloto para esta experiencia de mentoras con alcaldesas y concejalas en activo o recién retiradas o retiradas. Queda peor lo de retiradas que lo de ex. A mí lo de ex es que no me gusta. Bueno, es que no en cualquier caso. Parece hay en los 3 territorios, en Araba está Nati, está Miren y está Miriam, y en el resto de territorios están saliendo en la pantalla según hablamos. Hay de Guipúzcoa, hay de Vizcaya, ahí están las. Creo que tenemos 12 mentoras 12 mentoras aventureras y dispuestas a probar la metodología y a experimentar con las mentoradas, que también van a ser unas aventureras que se van a embarcar en este proceso de acompañamiento. Para Basque Escola supone una oportunidad para desarrollar una herramienta y que podamos seguir implementándola. Como es la primera vez que lo van a hacer, pues aquí sí que va a haber ensayo y error, Nati, seguro. Ensayo y error varias de las veces, pero esto está abierto a que tanto personas que queráis gozar de la oportunidad y del privilegio de que una veterana os acompañe y os pueda asesorar y con la que podáis consultar
o podáis tener de referente, lo que principalmente se va a construir es una relación de confianza que permita que entre las dos personas se establezca ese diálogo y la persona, sobre todo, que le toca crecer, digamos, y adaptarse, bueno, pues puede ir planteando cuáles son sus necesidades. Decía que está abierto a las mentoradas, pero también está abierto a nuevas mentoras. Entonces, aquellas de vosotras que os animéis a emprender o a prestaros a acompañar a otras alcaldesas o concejalas que se inician, que son novatas en esta cuestión, no tenéis más que apuntaros. Junto con la agenda, creo que os hemos entregado un cuestionario, un pequeño cuestionario que va a ser vital para nosotras, para Basque Escola, para definir cuáles van a ser las áreas en las que queremos incidir más porque respondan a vuestros intereses y cuáles son las formas en las que estáis dispuestas a participar. En Basque Escola intentamos canalizar y vehiculizar diferentes formas de participación, desde las más sencillas, como puede ser mantenerte informada y estar un poco a la orden de las cosas, formarte o incluso entrar, como a lo largo de la tarde os han estado contando, entrar en alguno de los grupos activos que reflexionan y profundizan sobre diferentes temas. Los temas que hemos tenido hasta ahora os los contaban las compañeras y a partir de ahora dependerá de lo que os interese, necesitéis y os parezca más importante para incidir, porque eso es lo que va a haber. Y en relación a eso, es muy valioso para Basque Escola que rellenéis esa encuestita y, parece una tontería, pero es vital, que nos pongáis un correo electrónico de contacto directo, porque si no la manera de relacionarnos con vosotras es a través de los emails de los ayuntamientos, que seguro que conocéis cómo funcionan, pero como llegan muchísimas cosas, muchas de ellas se pierden en algún agujero negro desconocido que no sabemos. Entonces, la manera de garantizar que os llegue la información es que nos facilitéis un correo de contacto directo, que creo que os hemos puesto un espacio en ese pequeño cuestionario para que lo hagáis. Invitaros a participar en la forma en la que queráis y con la total apertura a que podáis ir cambiando de opinión, quiero decir que según le vais cogiendo el callo, queréis participar en más cosas, perfecto. Confío en que a nadie le pase lo contrario, que es que según participa se va desanimando. No creo que le pase a nadie, pero cabe. Por hacer un resumen rápido, a lo largo de la tarde, en las diferentes intervenciones que hemos tenido, de Izaskun, de Josune, de Nati, de Duñique, de Miren y de Miriam, nos han hablado de lo que es Basque Escola y de lo que hace Basque Escola y demás. He hecho un ejercicio así como de recogida según iban hablando y según lo que ha salido a lo largo de la tarde, pues Basque Escola parece ser una caja de herramientas, una escuela, una red de mujeres, una alianza para incidir políticamente, una orquesta y no sé si me dejo alguna más. Cualquiera que os sirva y os venga bien, va bien. Es decir, que Basque Escola es todo eso y lo que seamos capaces de construir a partir de ahora. Entonces, invitaros a compartir el café o el pisco labis que tenemos a continuación y aprovechar para compartir, conocer a las demás y si os interesa enrolaros en esto de las mentoras en uno o en otro rol, pues también es el momento adecuado para que podáis conocer a las que están.